Silencien sus micrófonos por cualquier cosa. Vamos a quitar el sonido a los que ingresan para que no moleste. Y comenzamos la admisión de los participantes. Ok. Voy a dejarlos Ya de estamos, coanfitrión. Ahí está. ya estamos en línea con los alumnos y alumnas. Ya estamos en línea. Algunos están conectando sus audios. Les recordamos que ojalá puedan cambiar sus nombres por sus nombres completos para efectos de la lista de asistencia. Le damos un Bueno, cordial saludo. Están todos conectados ahora, Hernán. Adelante. muchas gracias, Hardy. Le damos la bienvenida. Esta es nuestra última clase formal con respecto a lo que teníamos programado. Y creo que también es el momento de que si han quedado dudas anteriores, en la medida que vayamos incorporando esta materia nueva, podamos también aclarar aquellas cosas que vayan surgiendo. Tenemos una clase que tiene componentes teóricos, tiene participación a través de encuestas en línea, tenemos al final de la clase una prueba final, pero en esa parte inicial de la logística y la metodología, quiero dejar un minutito con ustedes a José Aguilar para que les pueda explicar cómo participar durante la clase y qué es lo que es esto de la prueba final para que nos pueda ilustrar al respecto. José. Muchas gracias, Hernán. Sí, efectivamente, como ya es costumbre en las clases, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirla por el chat o pueden levantar la manito. Van a ver encuestas en línea que ahí vamos a ir colocando, como suele ocurrir, ¿cierto? Y al final de la sesión vamos a dejar unos minutos para explicar, digamos, la prueba de salida del curso. Respecto a eso, no se asusten porque digamos, son las cosas que hemos visto, no es como algo que les tenga que poner nervioso o nerviosa. Van a estar preparados para aquello y ahí vamos a dar un tiempo cierto de flexibilidad en caso de que, por ejemplo, no puedan. Va a haber un poquito más de tiempo, pero la idea es que en estos últimos 15 minutos que hablemos de esto, puedan, sí, digamos, hacer ciertas preguntas, entrar y ver más o menos. Después, si surgen dudas posteriores, por supuesto que me pueden escribir. Eso por mi parte. Gracias, Hernán. Gracias, José. Voy a agradecer, bueno, a Caroline, que siempre nos ha acompañado en todo lo que es la interpretación y lenguaje de señas. Si hay alguien que tiene alguna característica o alguna condición especial, que se lo indique para que podamos fijar la atención especialmente en él o en ella. Agradecer también a Hardy Reyes y a Javier Reyes, dos personas de soporte que nos están acompañando y apoyando, fundamental para poder ir salvando clase a clase con todos estos aspectos técnicos que tienen estas presentaciones en línea. José ya lo habíamos escuchado recién, todo lo que es la coordinación con alumnos, Andrea Betancourt de la Universidad de Talca, y siempre atrás con el auspicio y el financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo de Previsión Social. Así que gracias por ese acompañamiento y vamos un poquito a compartir ya lo que es la clase de hoy. Y ahí la tenemos desplegada, Jardín. Ya se puede ver. Sí, Hernán. Ya, Está perfecto. perfecto. Bueno, habíamos dicho desde el comienzo que teníamos una serie de tópicos que tratar, pero el sistema de pensiones también está cruzado y en buena hora con todo lo que son los temas de género y no necesariamente desde un buen diagnóstico. El tema de género trae aparejado una situación histórica compleja, muy deficitaria para las mujeres y que hemos tratado obviamente de ir incorporándolo de a poco. Este sistema, dentro de lo que ha sido su funcionamiento, presenta un vínculo entre la brecha salarial, lo que implica que muchas veces tenemos a igual trabajo distintas remuneraciones. Y eso obviamente repercute también al final en una brecha del monto de las pensiones.
Tenemos también el tema del trabajo y la continuidad en el trabajo. El hombre tiene una continuidad mayor desde el punto de vista de años de trabajo, de cotizaciones, y la mujer, justamente por algunas tareas de cuidado de los hijos en caso de enfermedad, personal con cierta discapacidad o los mismos padres, la llevan a que tenga que tener ausencias laborales y por lo tanto también mayor nivel de laguna. Y finalmente, como si fuera poco, las mujeres viven más que los hombres y se pensionan antes. Por lo tanto, tienen un periodo de financiamiento mayor con el monto de la pensión y tenemos una pensión más baja. Entonces, es como la tormenta perfecta para decir, disculpen, mujeres, pero vamos aquí claramente perdidos. Creo que esto se grafica muy bien con este video que Hardy, me gustaría ver si lo puedes proyectar para poder tener aquí una mirada de la OIT que es muy ilustrativa de lo que estamos hablando. Iniciamos el video. La historia laboral de la mujer es más precaria, más inestable y tiene inserciones laborales distintas a las que tienen en promedio los hombres. Más informalidad, más rotación laboral y además una carga excesiva del trabajo no remunerado que implica que las mujeres no puedan tener una trayectoria laboral a tiempo completo durante todas sus vidas laborales. Esto repercute en cualquier sistema contributivo, sea de capitalización o sea de reparto. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de sistemas que buscan introducir algún nivel de solidaridad entre las generaciones o hacia adentro de las generaciones. Las formas y los dispositivos que tienen los sistemas de pensiones para poder introducir ese componente de solidaridad y de redistribución son variados. Cualquier reforma previsional tiene que contemplar estos mecanismos a los efectos de que las reformas y los mismos sistemas sean, desde el punto de vista social, sostenibles y legitimados por las sociedades. Y por ello es muy importante que las pensiones, las reformas de pensiones, tengan un capítulo o contemplen la dimensión de género en su diseño y también principalmente en su implementación. Una forma es tener en el diseño del seguro social fórmulas de beneficio que sean más favorables para las mujeres o tengan la posibilidad de compensar algunas responsabilidades que siguen estando sobre las espaldas de las mujeres, principalmente el trabajo no remunerado, como también el trabajo de cuidado de niños, niñas y adolescentes, como también el de las personas con discapacidad o las personas mayores. De esta forma, en numerosos países se han reconocido mayores años de contribuciones o una compensación a esa brecha de contribuciones que existe para obtener la prestación, como también otras prestaciones complementarias que son financiadas, por ejemplo, a través de impuestos, como son los bonos por hijos. La edad de retiro es una variable clave en los sistemas de pensiones. Es un parámetro junto a otros que determina la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la posibilidad de mantener el nivel de los beneficios. A medida que hemos aumentado la expectativa de vida en los países, tanto desarrollados como países emergentes y en vías de desarrollo, las edades de retiro se han ido incrementando en forma gradual para no introducir cambios bruscos en las planificaciones que hacen las familias, las personas, como también para que los sistemas de seguridad social y el mercado de trabajo puedan ajustarse. Hay sistemas en donde persisten distintas edades de retiro para hombres y mujeres que surgen cuando los sistemas fueron creados o fueron evolucionando justamente para compensar a las mujeres por estas mayores responsabilidades en el trabajo de cuidados y en el trabajo no remunerado. En la medida que se vayan igualando las condiciones en el mercado de trabajo para hombres y mujeres, es razonable pensar que también se vayan igualando los parámetros que permiten adquirir las prestaciones, es decir, que se vayan igualando las edades de retiro.
Súper. Bueno, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí este es un video que me conmueve, ¿eh? Creo que aparte del cargo que él ostenta, la manera como presenta el tema es muy, muy gráfica y creo que vamos a encontrarle más que razón. Ahora, preguntémonos, Hardis, esta pregunta en un minuto. Sí, los invito a los participantes que actualmente tenemos a 6 participantes que comiencen a votar. La pregunta es, ¿las brechas de género son evidentes en los sistemas de pensión y capitalización individual, pero se resuelven en los sistemas de reparto? ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Tenemos 2 votos de 6, 3 votos de 6, 4 votos. Invitamos a Carmen, Jessica, Maritza, Raquel, Sarvia, Susana, la que no ha votado. 5 votos. Faltaría una. Vamos a dar 10 segundos. 5 y 6. Cerramos las votaciones y esos son los resultados, Hernán. Súper. Totalmente empatado. Y aquí nos damos cuenta de que es falso. Y no voy a leer la respuesta, pero es falso porque obviamente esta situación de las brechas de género están presentes en todos los sistemas. Están presentes en la concepción del sistema. Lo decía el experto de la OIT, que aquí tiene que estar en el fondo tanto en el diseño como en la implementación, totalmente acogido y comprendido el problema de género y cómo avanzar a una verdadera igualdad. Entonces, no lo resolvió el problema de reparto, que era el anterior, ni lo resuelve ahora el programa o el sistema de capitalización individual. Y esto lo refleja la historia, que las reformas han ido incorporando, por lo menos de menos a más elementos que van tratando de aminorar esta brecha, pero que sigue totalmente presente. Y esto se da tanto para trabajos remunerados como no remunerados. ¿Para qué hablar de aquellas personas que trabajan desde la informalidad? También lo decía el experto de la OIT, que están en niveles de precariedad, informalidad, de trabajo más bien momentáneo, interrumpidos por la crianza o por el cuidado de enfermos o nuestros padres mayores. Por lo tanto, existe por todos lados y en algún momento podemos enumerar las variables, pero que ni una de ellas nos permite poder decir, no, en esto la mujer está equiparada, está mejor, y por lo tanto, como tenemos a mayoría, si no todas alumnas, les pido disculpas, pero vamos a tocar fibras sensibles, porque efectivamente es una manera de constatar de que el sistema no apoya. Y lo único que sí creo yo que es importante es mirar que la reforma de pensiones trae o debe traer obligatoriamente una discriminación positiva hacia la mujer, para que estas situaciones se puedan efectivamente cubrir. Uno de los temas lo dice ahí clarito, las mujeres y los hombres ya se diferencian por la edad y ya se diferencia por la cantidad de años promedio que han cotizado. Por lo tanto, hay varios pilares que uno empieza a mirar y que están plenamente vigentes en el sistema actual. Uno de ellos tiene que ver con el que no cotizan tanto como los hombres. Y no porque no quieran, recuerden que la cotización es obligatoria, pero cotizan menos por los periodos en los cuales no pueden trabajar. Ya la crianza es un tema, el cuidado es otro tema, las diferencias, situaciones familiares de todo índole que se producen, mayoritariamente son atendidas por las mujeres. Y además, si existe algún tipo de discapacidad o personas mayores, tercera, cuarta edad, nuevamente existe ahí un cuidado preferente por parte de ellas. Si miramos incluso al mismo trabajo, tienden las mujeres a ganar menos. Hace poco veía la noticia yo, creo que estamos si no me equivoco, un 25% en esa brecha salarial, en algún momento fue el 40 y tanto,
Por lo tanto, no es muy justo. Yo ahí reivindicaría un poquito más al sector público, que tiene el ingreso por estos escalafones por grado, que evita un poquito que también se produzca esta diferencia. Y si vemos que estas dos condiciones están en la base, la consecuencia es que además las mujeres viven más años. Y como viven más años, tienen en el fondo una pensión que es generada antes para más tiempo, con menos cotizaciones y montos, por lo tanto con una pensión más baja. Y eso significa que con menos plata, menor pensión, tienen que financiar una vida más larga. Las mujeres están con una expectativa de vida de cerca de los 91 años y los hombres de 86. Por lo tanto, tenemos ahí claramente un problema, y que incluso uno lo puede ver porque por último uno dice, bueno, está el sistema solidario. Teníamos con ese tres pilares, el contributivo, el voluntario y el solidario, y uno podría decir desde el solidario tenemos la posibilidad que en el fondo el Estado apañe, apoye y genere, en el caso de las mujeres, un beneficio económico superior o anterior, pero no, la hace esperar hasta los 65 años, por lo tanto, iguala la edad de los hombres, y ellas, saliendo ante el mercado del trabajo, teniendo menos pensión, tienen que además esperar la ayuda solidaria. Por lo tanto, es complejo este tema. Me voy a saltar esto porque habla de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, y eso ya está superado porque fue reemplazado por la PGU. Entonces, lo poníamos antes como acento. ¿Por qué? Porque en ese sistema también se presentaba este problema del problema de género, de brecha, pero se buscó a partir de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario ir incorporando ciertos beneficios y políticas públicas que fueran generando mayor mejoría para lo que es la realidad de las mujeres. Y uno de esos fue el bono por hijo nacido vivo, o muerto, perdón. Este bono, en términos así como generales, hablando como en el living de la casa, es un bono para todas las mujeres, independiente del nivel socioeconómico, independiente si han cotizado o no han cotizado. Tiene como requisito que es para las mujeres que cumplan 65 años, que hayan tenido hijos propios o adoptados, que se hayan pensionado después de julio del 2009 y que hayan vivido en Chile 20 años al menos, desde los 20 años de vida, y al menos 4 años antes de los últimos 5 años en que solicitaron este bono. Este bono se calcula como el 10% de 18 sueldos mínimos, o lo que equivale igual a 1,8 salarios mínimos, y se calcula desde una rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo hasta que la madre cumple los 65 años. Para este bono existen los recursos en el Estado. Podemos decir que es un beneficio que está financiado, y como está financiado le corresponde a todas las mujeres, pero a todas las mujeres sí, pero solo si lo solicitan. Entonces, si nosotros estamos en este curso de generación de conocimiento y de formación y educación previsional, tenemos que estar súper claros que este es un elemento central, que nosotros ya al saberlo con todo este detalle, nos obliga, yo creo que casi un imperativo ético, poder comentarlo con todas aquellas personas que están en esta condición, mayor de 65 años, pensionada después de julio del 2009, viviendo en Chile más de 20 años y más de 4 en los últimos 5 años, que pueden cobrar y solicitar este bono para que se los paguen, el cual se incorpora a la cuenta que ellas tienen en la AFP o en la compañía si están pensionadas o en el régimen en que estén, y permite que se les calcule como una pensión mensual. Se prorratea a veces con fondos muy pequeñitos mensuales,
pero es como un complemento a la pensión autofinanciada o a la misma PGU. No sé, José, si hay preguntas con respecto a este bono. De momento no me han llegado preguntas, ni tampoco he visto que hayan levantado la mano. Sin embargo, como ustedes saben, ante cualquier duda que les pueda surgir, no duden en preguntar. Esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Así que anímense ahí en caso de que algo les cause curiosidad, preguntar nomás. Ya, pero está bien. Este tema puede ir apareciendo nuevamente, pero creo que lo hemos abordado con la tranquilidad y con la seriedad que implica, porque creo yo, no sé si les pasa a ustedes, pero no puede ser que algunas mujeres no lo reciban por desconocimiento o porque no sepan que tienen que solicitarlo. Se solicita esto en Chile Atiende, en la oficina del IPS, en la FP, en las compañías. O sea, la verdad que no tiene mayores limitaciones porque los canales sobre los cuales esto se puede solicitar es bastante amplio. Vamos a una segunda figura que yo creo que permite también mirar la posibilidad de beneficiar a las mujeres que, por ejemplo, son dueñas de casa o que son jefas de hogar o que por distintas situaciones de disfuncionalidad, separación, divorcio, han tenido que asumir más roles. Y esto significa que ellas pueden ser, en la medida que no tengan un trabajo remunerado y que no trabajen de manera independiente con boleta, ellas pueden tener esta condición de afiliadas independientes. Es decir, un tercero puede cotizar por ellas y puede cotizar directamente en la FP e incluso pedirle al empleador que aparte de la cotización que a mí me descuenta por mi sueldo, me saque de mi sueldo otro porcentaje para poder cargarlo en la cuenta de cotizante o afiliada voluntaria. Por lo tanto, tenemos ahí un instrumento que un poco modera o aminora los efectos negativos que van teniendo estas salidas de la mujer del mercado laboral que produce estas tan dañinas lagunas previsionales. Hay un segundo, entonces, instrumento, política o beneficio que las mujeres han ido adquiriendo en esta reforma de pensiones. Y un tercero, y espero que esto no despierte tanto interés en nuestras alumnas, es que existe también la compensación previsional por divorcio o nulidad. Significa que si yo veo que he tenido un menoscabo económico, quien no ha sufrido el menoscabo, sea hombre o mujer, debiera compensar económicamente a la parte que se ha visto más afectada. Y esto se hace a través de el juicio de divorcio, y es el juez o la jueza que va a determinar en una resolución, en un dictamen, que corresponde que hasta el 50% de los fondos previsionales del que va a compensar se trasladen a la cuenta de la FP de la persona compensada. Este 50% de las cotizaciones son las que se hicieron, ¿sí?, durante el periodo del matrimonio. José. Sí, no sé si fue no sé si fue problema mío o no te había escuchado, pero no, probablemente parece que fue problema mío. Disculpa. Muy bien. ¿Quiere que le repita? Pero estaba redondeando la idea en el sentido de que esta compensación económica va a cubrir el menoscabo económico y la jueza lo determina y por lo tanto quien compensa puede hasta el 50% de sus fondos previsionales reunidos durante el periodo del matrimonio o del vínculo traspasarse a la cuenta de la persona beneficiada. Mayoritariamente esto lo han pedido mujeres y han tenido beneficios los distintos años, y hombres también lo pueden pedir, porque también pueden ser obviamente afectados por este menoscabo económico, pero mayoritariamente ha sido un beneficio que ha ido en favor de las mujeres. Por lo tanto, ¿qué es lo que es importante en esta compensación previsional por divorcio o nulidad? Que el tribunal sepa que cualquiera de las dos partes puede plantear esta mirada de buscar la compensación económica. Y el juez toma conocimiento, involucra esto en el proceso y va mirando cómo en el fondo él
o ella va a dictaminar este tema para poder generar esa resolución judicial que le llega a la FP y que la FP obviamente termina cargando esa plata de quien compensa a la persona compensada. Esto no depende del régimen matrimonial. Puede ser sociedad conyugal, separación de bienes, comunidad de bienes o los vínculos del acuerdo de unión civil. Por lo tanto, aplican todos los regímenes y lo importante es que una de las partes lo manifieste para que el juez vea los antecedentes, se comprueben y se pruebe que hay efectivamente un menoscabo y con eso se busque compensar con capitales de una parte a otra, de la parte más beneficiada a la parte más débil. Si miramos nuevamente los beneficios o las nuevas incorporaciones que han habido en la reforma de pensiones desde la perspectiva de género, nos damos cuenta que también tenemos este paso que se hizo de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario de vejez a la PGU. Entonces la PGU empieza a ser un reemplazo de esos beneficios sociales del pilar solidario para poder contribuir a quienes no tuvieron la oportunidad de trabajar o sus trabajos fueron muy menguados, muy restringidos y no tenían la posibilidad de una pensión autofinanciada. Recordemos que la PGU tiene un monto de 206.173 pesos y lo reciben todas aquellas personas que tengan más de 65 años o desde los 65 años que no integren el 10% más rico de la población de Chile y que acrediten al menos 20 años de residencia en el país a partir de los 20 años de edad y demostrar que han residido y han vivido en Chile al menos los últimos 4 años de los últimos 5 antes de pedir esta solicitud. Este pilar solidario ha beneficiado a muchas personas, especialmente personas de, obviamente, niveles más vulnerables, y ha permitido a otros que han tenido una vida laboral, yo diría, más constante, pero una pensión más baja, compensar o complementar su pensión autofinanciada con la PGU. Por lo tanto, como repaso, decíamos que aquellas personas que tuvieran pensiones menos de 700, 7.000 pesos, pueden recibir en la medida que cumplan estos requisitos el 100% de la PGU. De aquellos que tienen una pensión o ingreso mayores a 107.000 y menores a 1.114.000, van a tener una PGU proporcional. Pero la PGU también es universal y también tiene que ver con la posibilidad de allegar nuevos recursos para mejorar las pensiones actuales y futuras. Aquí hay toda una discusión hoy día con respecto al proyecto de reforma de pensiones, donde se quiere llevar este monto a 250.000, pero como está amarrado con todo el proyecto de reforma de pensiones, lo arrastra negativamente y no permite que en el fondo se apruebe, donde además tenemos que tener, dicho sea de paso, ingresos permanentes y sustentables en el tiempo para que este beneficio no se vaya a cortar y pueda permanentemente otorgar el beneficio tanto a hombres como mujeres. Nuevamente podríamos tener la PGU en las mujeres desde los 60 años, que es la edad en la cual se pueden pensionar, pero no. La legislación y el reglamento llevó a que igual se determinara que fuera a partir de los 65 años, lamentablemente. ¿Qué pasa como con los desafíos? Los desafíos en esto tienen que ver con variables que son muy concretas. La esperanza de vida es mayor en las mujeres. Si la esperanza de vida es mayor en las mujeres, debe de una u otra manera tener un ingreso o sustituto de lo que ganaba en el trabajo o como pensión que le permita cubrir las necesidades básicas hasta el momento que esta persona fallezca. Ahora, eso es más difícil
y en esto no quiero repetirme tantas veces, pero es más difícil si es que viven más, trabajan menos y tienen menos ingresos, obviamente lleva a que la expectativa de vida, al ser más larga, su financiamiento es más corto o de menor monto. Y lo otro que es como una condición también de base es que las lagunas previsionales son mayores en las mujeres. Y el bono muchas veces se dice que se creó para superar parte de este problema, pero un bono que tiene hoy día un valor cercano a los 700.000 pesos por hijo no compensa ni genera ningún tipo de complemento a lo que no se recibió por estar trabajando. Por lo tanto, pareciera que las lagunas previsionales andan por un camino y el bono anda por otro. Por lo tanto, no es necesariamente una política que compense eso que se dejó de recibir, sino que más bien es un complemento o una suerte como de beneficio económico por cada uno de estos hijos vivos o adoptados. Y finalmente la edad de jubilación, la sabemos, las mujeres pueden pensionarse a los 60 años y los hombres pueden pensionarse a partir de los 65 años, salvo que cumplan requisitos para pensionarse anticipadamente. Pero en la gran mayoría, y cada vez los requisitos para pensión anticipada son más exigentes, las personas se pensionan, mujeres a partir de los 60 y hombres a partir de los 65. Pero si buscamos de nuevo en los desafíos de la reforma para disminuir las brechas de género, nos encontramos que el Estado entra a participar con las pensiones garantizadas universal del Pilar Solidario 5 años después de que las mujeres se pensionan, porque le tienen el requisito puesto a los 65 años. Entonces, se fijan que en todo este tiempo que ha pasado de clase, es difícil encontrar que veamos que hay elementos de beneficio absoluto en favor de las mujeres. Más bien, se está de alguna u otra manera poniendo medidas paliativas que vayan disminuyendo esta brecha, pero que aún todavía no se produce ningún nivel de igualdad. José, ¿alguna pregunta? No, profe, de momento no me han llegado preguntas ni han levantado la mano. Ahí, como ya saben, en cualquier tipo de duda que les surja, no duden en preguntar, para eso estamos acá, para apoyarlo en lo que necesiten. Ok. Cardi, ¿nos vamos con esta preguntita, por favor? Vámonos con esta pregunta. Gracias. Al igual que en antes, los invito a que puedan responder esta pregunta que dice lo siguiente. Analice el siguiente caso. María probó menoscabo económico durante su juicio de divorcio. Ella renunció a su trabajo cuando quedó embarazada de su primer hijo y estuvo 7 años cuidando en su hogar a sus 3 hijas. El juez determinó una compensación previsional por divorcio o nulidad de 8.555.000 pesos, a partir del estudio de los antecedentes patrimoniales de su ex esposo. La AFP de este recibió una orden de traspaso desde el tribunal. La pregunta es, ¿recibirá María ese monto de parte de la AFP y podrá disponer de este para comprar un vehículo? Vamos, anímense. Tenemos ya 3 votos de 9. Tenemos 8 participantes, si no me equivoco. Tenemos 8 participantes, 5 votos, 62%. Se acaba de unir alguien a través de un iPhone, si puede colocar su nombre para identificarla. 5 votos. Yo creo que Hernán lo podríamos cerrar porque está el 100% de los votos con el falso. Exactamente. Aquí Raquel Catripán también nos comparte que es falso. El Estoy iPhone es de volviendo. Ana Julia González. Estoy volviendo. Bueno, aquí tenemos en el fondo una pregunta que yo creo que está clara. Le iba a preguntar si en el fondo está prohibido comprarse un auto, si se podría comprar un refrigerador, pero creo que hemos aprendido bastante bien
que la compensación económica tiene que ver con el hecho de que esta plata va del compensado a la persona que está con la necesidad de compensarse y va a la cuenta. Por lo tanto, es el juez el que determina que esa plata se traspase a la FP y no es de libre disponibilidad. Y ojo, el bono por hijo nacido vivo tampoco es de libre disponibilidad. También va a la cuenta de la FP y también se traduce en fondos previsionales que van a financiar una mayor pensión o en algunos casos pudiera darse anticipar la fecha de pensionado. Ahí está la respuesta, por lo tanto, solo es plata que se va a la cuenta. Estamos terminando aquí la primera parte de la clase. Me gustaría darme un minuto de descanso, 5 minutos, pero José, quiero saber si hay alguna inquietud con respecto a todo este capítulo que vimos de brechas de género, bono por hijo nacido vivo, compensación previsional en caso de nulidad de divorcio, el tema de la afiliada voluntaria, para ver si podemos redondear algo y el tema también que sucintamente pasamos con respecto a la PGU. No, profesor, de momento no me ha llegado alguna duda. Por supuesto, si alguien quiere preguntar cualquier cosa, puede hacerlo, levantando la manito, escribiendo, y de esa manera podemos ahí contestar cualquier consulta que tengan. Ya, pues entonces damos 5 minutos de pausa. Regresamos, Hernán. Ok. Vamos a la presentación. Ya, vamos a tocar un capítulo que tiene que ver con distintas variables, pero desde la perspectiva más, desde el eje central del sistema, que son las cotizaciones. Estas cotizaciones obligatorias que habíamos visto, que en el fondo es la manera de cómo las personas, en la medida que tengan un trabajo formal, ya sea con contrato, dependiente o independiente, contra boletas de honorario, aportan al sistema su porcentaje. Y aquí, Hardy, si me ayudas con esta encuesta en línea. Claro, vamos a lanzar 3 preguntas que van a tener que resolver. La iniciamos ahora. Al igual que en ocasiones anteriores, le invitamos a que puedan ir resolviendo cada una de esas preguntas. Cualquier duda, abran sus micrófonos, levanten la mano, escriban en el chat para que podamos ayudarla. La pregunta 1, ¿trabajas actualmente? Si respondiste que sí en la pregunta anterior, ¿cotizas o alguien paga tus cotizaciones? Y la tercera pregunta, ¿sabes qué cubren esas cotizaciones? Tenemos una primera participante que respondió. De conexión fácil para los alumnos y alumnas, ¿no es cierto? 2 participantes que correspondieron. Mira, parece que Andrea tiene una pregunta, José. Sí, sí, tengo una pregunta. Lo que pasa es que sí estudio, pero no tengo contrato, pero no trabajo. El contrato está hecho con, podríamos decir, familiar, y es netamente como para el tema de las cotizaciones solamente. Como un contrato trucho. Bueno, ahí la formalidad es lo que manda. Claro, es como un contrato, pero netamente por el tema igual de la ISAPRE y eso. Sí. Claro, en la medida que uno tenga un contrato de cualquier característica, el empleador o la contraparte empleadora está obligado o obligada El pago de a cotizaciones. pago de cotización. Entonces, desde ese punto de vista, es imposible saltarse la ley. Yo Por sería, lo si, tanto, si estudio y trabajo por un empleador.
Claro, incluso uno puede trabajar para más de un empleador y puede trabajar por un empleador y ser además independiente. Pero, ¿y cómo se hace cuando, porque yo tengo entendido que una persona puede tener hasta tres contratos, mientras no sé, por lo que me explicaron en una clase ahora hace poco, y se pueden tener hasta tres contratos mientras no tengan obstrucciones entre ellas, por el tema Claro, horario y todo. Pero, exactamente. y las cotizaciones igual se pagan tres veces. Claro, porque seguramente no son contratos iguales. Entonces son contratos para distintas funciones, distinta remuneración, distintos horarios. Pero todos tienen una base imponible. Y esa base imponible cotiza obligatoriamente el 10% para la FP. Por lo tanto, se sumarían 3 cotizaciones cada mes por cada uno de esos empleadores. Así que por eso que llegaría la FP del empleador 1, la parte del sueldo imponible, del empleador 2, la parte que corresponde al 10%, y del empleador 3, el 10% que corresponde a ese sueldo. Ok. Esa es la manera como opera el sistema. Y si uno además trabajara de manera independiente, también cotiza por el tema de las boletas honorarias que ¿Honorarios? emite. Honorarios, O exactamente. sea, si tienes contrato, a la vez puedes eh, tener boleta de honorarios. Claro, puedes, y si tuvieras ambas condiciones, por ambas debes cotizar. Ok, Gracias, Andrea. gracias. Entonces, pareciera que ahí está entre que no trabajan y estudian, o sí trabajan y estudian, pero en el fondo esta ambigüedad entre trabajo y estudio, mayoritariamente cuando uno estudia y trabaja, no sé si en este caso se da, a veces son trabajos que no abarcan toda la jornada, son más bien trabajos part-time, por tiempo, por jornada, otro tipo de funciones, pero en definitiva es importante tener en cuenta que cualquier trabajo que yo tenga que sea formal tiene la obligación de cotizar. ¿Ya? ¿Vamos a la segunda pregunta? Profesor, ¿Sí? antes la profesora Andrea Bentancor levantó la manito. Adelante. Sí, Hernán, disculpa que te interrumpa, pero lo que yo sé como, ni siquiera como profesora, como experiencia en el sector público, es que, por ejemplo, si tú estás en el sector público, tienes una jornada de 44 horas, que es lo usual para todos los que están, casi todos los que están en estatuto administrativo y no están en servicio como el CENAME o el servicio médico legal o los hospitales donde tienen turnos especiales. Uno firma una declaración cuando hace, por ejemplo, una clase fuera del horario, una clase vespertina, que en esa declaración reconoce en el servicio público en el que trabaja sus 44 horas entre las 9 y las 6 de la tarde y declara que este servicio, que puede ser una clase, una consultoría o lo que sea, lo va a hacer fuera de la jornada de trabajo, y esto tiene una restricción de 56 horas. Entonces tampoco es como que uno puede tener unas 3 jornadas que sumen 80 o una cosa así. A eso es lo que se refería Hernán respecto a, me entiendo, Hernán me corrige, respecto a que hay ciertas restricciones, que no haya tope de horario, obviamente. Pero incluso no habiendo tope, uno no puede poner 80 horas entre las tres. Quizás en el sector privado se puede, pero en el sector público, ojo que no. Y hoy día la Contraloría, y más con todas las cosas que pasan, está cruzando bases de datos. Y en estas cosas de convenios y demás, se van a empezar a cruzar bases de datos por personas que están con boletos honorarios en todas partes. ¿Ya? Entonces lo quería dejar comentado, Hernán. Si es que te parece que está bien, pero No, me parece muy buen aporte porque, mira, tú lo dijiste al pasar en tu presentación, yo estaba hablando solamente del sector privado. Y en el sector privado, claro, uno puede tener más de un trabajo, independiente de que uno no puede tener 20.000 jornadas laborales, pero no había gran incompatibilidad, distinto al sector público, que incluso permite, como bien lo dice Andrea, una fracción destinada fundamentalmente a hacer clases o actividades más de carácter académico.
y ahí el estatuto administrativo lo permite y obviamente no existe este tope porque en el sector público las cosas están reguladas de una manera distinta y efectivamente hay bastante más control. Así que un buen complemento porque no tenemos por qué pararnos solamente en las cosas del sector privado, sino que obviamente también hacer la mirada complementaria al sector público. Así que muy buen complemento, Andrea. Muchas gracias. Hardy, la otra pregunta. Hernán, las tres se lanzaron de inmediato y en la segunda pregunta, ¿Cómo? con ¿Ya? 67%, la respuesta es sí, mi empleador paga mis cotizaciones. Y con un 33% no se sabe sobre esa pregunta. Ya. Entonces, claro, si en el fondo efectivamente hay un trabajo y ese tiene la formalidad, el empleador te podría hacer el leso, como uno dice vulgarmente, pero en el fondo está obligado a declarar y pagar las cotizaciones. Y obviamente si uno no tenía claridad, lo más importante es siempre avanzar a trabajos formales dentro del mercado del trabajo, con contratos, con cotizaciones, con liquidaciones de sueldo, revisando esa información y verificando también que ésta se esté aportando en la FP para que no tengamos tampoco situaciones donde el empleador declara y no paga o se generan algunas lagunas justamente por problemas incluso a veces de carácter más administrativo, pero todo eso está bastante regulado. De hecho hay Previred, hay varias instituciones, la misma Inspección del Trabajo, que va regulando, fiscalizando para que esto se maneje de buena manera, porque son fundamentales las cotizaciones para juntar fondos previsionales, para después poder tener una pensión acorde a ese tiempo que trabajé, a esos ingresos que recibí, y ojalá la mayor carencia de lagunas previsionales posible. Muchas Y, gracias, Harvey. y sobre la última pregunta, 50 y 50. 50 y 50, ya, clarito. Entonces, ya teníamos claro que el sistema previsional chileno se para en ciertas patitas de la mesa y estas son fundamentales porque le hemos ido viendo desde el primer momento: sistema de pensiones, sistema de salud, el seguro de cesantía y las mutuales o la seguridad y salud en el trabajo. Y si uno avanza en esto, se va dando cuenta que están estas dos categorías de dependiente e independiente. Y es lo que estábamos hablando a partir de la pregunta que hacía Andrea, donde efectivamente quien trabaja de manera dependiente tiene una situación formal de regulada relación a través de un contrato donde las partes acuerdan las condiciones de horario, de funciones y de retribución, y de manera independiente uno emite contrato de prestación de servicio y emite boletas como somos los profesores o los consultores que trabajamos en este mundo más independiente, pero donde cada boleta que emites tiene una retención. Piensa que los trabajadores dependientes les retienen el 10, a mí me retienen ya el 16, y los independientes vamos subiendo en el porcentaje de retención y vamos a llegar hasta un nivel, creo que el 2027, donde ya vamos a quedar en el tope de la tasa de cotización que se nos está obligando. Porque antes no era obligatorio, ahora sí ya es obligatorio. Y si yo no hago pagos provisionales mensuales, una vez que hago el impuesto, la declaración de impuesto a la renta, el Estado dice: muy bien, usted no cotizó, por lo tanto, de todo lo que juntó, yo voy a tomar para pagar a la FP, voy a tomar para pagar al sistema de salud, a la mutual, a la seguro de accidentes de invalidez y sobrevivencia, a la ley sana, y en el fondo se pagan todas las instituciones de la seguridad social a través del Estado, le hace impuesto interno a la tesorería, porque el dependiente sí que va descontando de mi remuneración lo que corresponde o va pagando lo que el mismo empleador le corresponde. Esto es lo mismo que estábamos viendo ahora. Este es el cuadro general. Les recuerdo que toda esta información está quedando en la plataforma de educación continua. Por lo tanto, no solamente van a ver las láminas que estamos pasando, que quedan en cada uno de los módulos de las clases, sino que también el video de esta clase. Por lo tanto, no tiene sentido mucho leer una lámina así de pesada, pero que es una muy buena síntesis en una tabla ahí de doble entrada, donde se ven los sistemas, se ve todo lo que implica y las instituciones que están detrás de cada una de estas patitas de la mesa, y se ven cómo a través de los distintos contratos, distintos tipos de trabajadores, uno va participando con porcentajes. Y estos mismos porcentajes nos van llevando
a ir viendo ejercicios que yo les pediría que ustedes lo vayan pudiendo desarrollar después alguno de estos, para que vayan viendo cómo, en el fondo, frente a un ejemplo de este tipo, nosotros tenemos un nivel de respuesta. No sé, Hardy, si podemos abrir un ejemplo de esto o un ejercicio así en línea. Mira, yo propongo que lo dejemos en la ¿Ya? plataforma de información continua, porque como son preguntas abiertas, Ok. no tengo la opción de dejar correcto e incorrecto ahora, ¿ya? Ya, Podemos... pero una buena manera, claro, de graficar lo que hemos estado viendo para que ustedes se vayan dando cuenta cómo en el fondo van llevando a que esto se materializa en la práctica y fundamentalmente son los empleadores los que llevan a cabo estos ejercicios. Lo mismo aplica para lo que tiene que ver con el trabajo dependiente y cómo en el fondo, frente a la pregunta que le estamos dejando ahí en la plataforma, uno va mirando este tipo de respuestas y estos cálculos que se van haciendo con los porcentajes que la ley determina, estos, y se van haciendo sobre las bases del sueldo base, de lo imponible. Por lo tanto, tiene una explicación clara que en el fondo ayuda a entender que una cosa es el ingreso y ese ingreso se va descomponiendo en obligaciones que yo tengo que pagar o entregar a otras instituciones, y al final uno se va quedando con ese sueldo líquido, alcance líquido, o sueldo neto que se llama, que es lo que yo recibo directamente al bolsillo. Si uno mira esto desde la perspectiva de los independientes, es lo que yo les decía, uno presta un servicio y uno emite una boleta. Y esa boleta, a quien se la emite puede retenerle el impuesto y pagarlo por uno, o yo mismo puedo determinar en impuestos internos que emito una boleta y yo retengo ese impuesto y lo pago mensualmente. Y si no lo llegara a pagar mensualmente, nuevamente insisto, impuestos internos en mi declaración anual de impuesto a la renta determina que yo debo estos pagos mensuales y descuenta de todo el fondo que yo acumulé como ingresos por honorario, todos los compromisos que tenía con la FP, con FONASA, con la Mutual, con la ley de accidentes y enfermedades profesionales, con la ley y el seguro de invalidez y sobrevivencia, la ley sana y todo lo que implique en el fondo la seguridad social. Nuevamente tenemos aquí estas opciones de cómo uno emite boletas y cómo actúan estas boletas al momento de tener que pagar los impuestos o calcular la retención que corresponda. Esto lo quiero saltar un poquito más rápido porque está el material, pero lo que yo les decía, las cotizaciones que uno emite a partir de estos ingresos por boletas de honorario llevan a cubrir los sistemas de salud, el sistema de pensiones, invalidez y sobrevivencia, salud y seguridad del trabajo, ley sana y todo lo que son las prestaciones en el ámbito de la salud. Por lo tanto, es un esquema bastante completo y yo podría decir que hoy día, al obligar a la gente independiente que emite boleta a cotizar en estas instituciones, facilita obviamente la posibilidad de que esto se lleve de buena forma, porque antes, al no tener uno la obligación de cotizar, en general privilegiaba mayor ingreso, no pagaba esos impuestos, pero tampoco tenía estas coberturas. Entonces creo que esta fue una de las medidas que a uno lo obligan y que obviamente trae beneficio. Lo mismo preguntaría yo, aquellos que trabajan con contrato, si no fuera la cotización obligatoria, uno se tendría que preguntar, ¿cotizaría voluntariamente? Lo más probable es que no. Por lo tanto, la obligatoriedad para poder juntar recursos para el tiempo en que ya no pueda trabajar, o me encuentre con algún problema de salud, o me encuentre con alguna invalidez, o definitivamente fallezca, son muy importantes porque todos sabemos que esas situaciones o esa interrupción del trabajo se puede producir, y para cubrirlo uno va juntando estos recursos que terminan traduciéndose en beneficio frente a cada una de esas coyunturas. Me he ido adelantando un poco con los temas, pero es importante que vayan mirando después en detalle este contenido, porque
repasa o refuerza estos conceptos de la declaración anual de la renta, sobre todo los ingresos que yo generé en los 12 meses del año anterior, y que tiene coberturas medias desfasadas, si uno lo puede mirar así, pero que en el fondo, al impuesto interno pagar todas estas platas, se genera inmediatamente el beneficio para el año siguiente. Ahí está cómo se distribuye desde el ingreso de un independiente a los distintos capítulos que uno está obligado a cotizar, que es lo que le había planteado hace un rato atrás. Entonces, si uno tiene cotizaciones obligatorias, ya sea como dependiente o como independiente, cotiza. El empleador cotiza directamente y en el caso del independiente cotiza mensualmente o al final impuesto interno es el que paga esta cobertura. Aquí hay un capítulo un poquito aparte en términos de lo que son las personas que trabajan por cuenta propia y, y tenemos un ejercicio final largo también. Hardy, nuevamente tenemos aquí la posibilidad de o generar algún debate o generar también la posibilidad de dejar esto en la página, Mira, pero me gustaría... podemos dejarlo en ¿Sí? la página igual, o podemos armar grupos como tú prefieras. Mira, ¿cuántas personas tenemos en línea? 8, 8. Sería dos grupos ¿ya? y que estos dos grupos generen durante un lapso de tiempo, unos 10 minutos, la discusión a estas preguntas. Me imagino que les pueden quedar ahí en línea para que las vayan viendo. Perfecto. eh, Escojan un vocero y una vocera y al cabo de estos 10 minutos puedan retornar y puedan darnos cuenta de cómo evaluaron este tipo de preguntas a partir o de su experiencia concreta real o de Per- cómo ellos saben que estos temas se dan en su realidad más cercana. Perfecto. Vamos a comenzar a armar los grupos, 2 grupos al azar. Ahí está la invitación para que puedan ingresar a su grupo. Yo voy a ingresar a ambos grupos y les voy a compartir una hojita para que puedan responder a las preguntas. ¿Vale? Voy a preparar las hojas y se las voy a compartir de inmediato. Ok. Clase 8, ejercicio final. Grupo sala 1. Veamos las preguntas. Hola, quería comentarles que voy a permanecer desde el celular. No sé si se ve bien porque el computador se cayó el internet y no pude seguir conectada. Así que voy a seguir desde el celular, si es Perfecto, que se ve bien. sin problema. Ya, aquí tengo el primer archivo. Vamos a dejarlo abierto y que puedan editarlo. Hacer una copia. Ya, voy a ingresar a los grupos para entregarle la hojita a Hernán.
Ya estamos de vuelta. Vimos la participación en los Word, así que le agradecemos a todos. Ahora lo ponemos en común y ahí vamos Yo no entrando en pude abrir materia. archivo No, Word. claro. ¿No le abrió el archivo? No, es que no, en realidad no supe. Pero lo dejé anotadito así aquí en mi libreta. Jessica, ¿tú estás sola o estuviste en un grupo? Estuve en un grupo con Andrea y con dos chicas más, creo que Carmen y Susana, pero ellas no se conectaron, no participaron de la... Ah, ya, pero igual puedes compartir tú lo que trabajaste. Sí. Muy bien, muchas gracias. Hardy, ¿tú nos ayudas? ¿Con quién Sí, partimos? ¿están viendo en pantalla el documento de texto? Yo no, ahora sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. ¿Quién se anima a ser el vocero de la sala 1? La vocera, disculpe, porque hoy día tenemos solo mujeres en la sala. ¿Puedes Me agrandar un parece. poquito? Perfecto, gracias. Yo represento a la sala 1. Perfecto. ¿Quién es yo? Maritza Uribe. Ya. Adelante, Maritza. Ando un poquito perdida también porque no me había podido integrar a las otras clases, así que esta es mi primera clase, así que ando, pero ahí tuve el apoyo de mis compañeras. Bueno, en nuestro grupo, por ejemplo, hay dependientes sin contrato, hay una persona. De las 4 que estábamos, dependiente con contrato soy yo, la única, y 2 personas sin trabajo. Con respecto a la pregunta, si trabajo independiente, tengo contrato, mis cotizaciones están al día. Obviamente la que está sin contrato está sin cotizaciones y yo que tengo mi contrato estoy con cotizaciones al día. Las otras personas no trabajan. ¿Cómo sabes que están al día las cotizaciones? Sí, porque las voy revisando y estoy en ¿Te una importa? empresa seria. Ah, muy bien, qué bueno, ya, qué bueno. Ahora, yo no sé si la FP te notifica que la Sí, también. cotización también, Sí, ya. Perfecto, sí, tengo ya, trabajo ya buenísimo. hace varios años y la empresa trabajo en columna, así que por lo Ah, menos ya. en eso se caracteriza que siempre tenemos al día todo. Eh, si el trabajo es independiente, cotizo. Hasta el momento no había nadie que trabaje de forma independiente y entre la conversación que teníamos, eh, todas decíamos que lo más probable es que no íbamos cotizados, que Mm, no se cotice. Dependiente que es Eh, obligatorio. Perdón, ¿puedo interrumpir un minuto? ¿Sí? Que yo he escuchado a varias de las alumnas de las distintas clases que hablan mucho del emprendimiento. Ese emprendimiento, ¿podría yo asociarlo que más bien son trabajos de carácter más informal que lo que es la prestación de servicio a través de una boleta honorario? ¿Han tenido esa discusión o cómo lo ves tú con las compañeras y compañeros de curso? Aquí en este curso por lo menos no discutimos, pero sí lo hemos conversado en mi carrera con mis compañeras y sí hay muchas que ellos hacen el emprendimiento pero no se formalizan, Ok. no piensan en ese punto, como que, y hay muchas de ellas también que es como que no tienen muy claro sus gastos y todo, entonces como que trabajan por ganar no mucho, no les Ah, da ya, como, ni siquiera les da como para ellas hacer un ahorro y cotizarse sus emprendimientos, de repente no son como para subsistir, son como para, para sobrevivir. para cubrir los gastos básicos, Mm, ni siquiera tal vez financiar estudios, sino que para tener un ingreso para poder darse vuelta, como uno dice. claro, claro. Ya, Entonces le dan perfecto. prioridad a eso y muchas que yo he conversado pero no de este curso en general, de los que conversamos recién, sino que de experiencias de mis compañeras de carrera. Ya. Entonces, si uno pone el acento para dejar de interrumpirte, Mm. la importancia de que si uno es independiente, formalice ese trabajo, porque es la posibilidad que tiene de las coberturas. Porque hay gente que lleva años de años siendo independiente, y es una opción absolutamente válida, pero no nos podemos encontrar al final del camino que esa opción que en algún momento tomamos nos juegue en contra. Por eso que nos obligan a cotizar, pero para que nos obligan a cotizar, obviamente nosotros tenemos que regularizar esa formalidad y emitir boletas. Así que ese es un aprendizaje que hemos ido teniendo en todas estas clases.
pero creo que era importante comentártelo a ti porque estabas planteando el punto, así que Sí, gracias. sí, sí, igual no, por lo menos en nuestra carrera los profesores nos dan énfasis en eso, que ojalá se formalicen por el hecho también que pueden acceder a beneficios, a algunos proyectos y algunas cosas que obviamente al no estar formalizadas no pueden acceder a nada. Así que en cuanto a las preguntas 4, yo no la entendí mucho, no. Pero yo le puse que estaba en el fondo A, pero yo por lo menos estoy en el fondo A. No sé si está bien que esté en el fondo A porque tengo 43 años, a lo mejor no, es medio riesgoso. Mira, Ahí uno estamos. no puede opinar de esto, pero sí solamente una línea. Mm, Esto del riesgo y el retorno, claro, el fondo A es el fondo de mayor riesgo, mm, pero también es el que podría generar la mayor rentabilidad. Y lo claro. hemos dicho en unas clases iniciales, que es una frase bastante típica en el sistema previsional, pero que te puede ayudar. Todo lo que uno conforme como cotización o como ahorro al comienzo de la vida útil laboral, conforma un porcentaje muy importante de la pensión futura. Y en una primera etapa, uno puede estar en un riesgo más, en un fondo más arriesgado, porque tienes mucho tiempo para que esa rentabilidad te genere buen retorno. Por lo tanto, uno se va acercando a fondos más conservadores en la medida que va avanzando en edad. Y además hay unas tablas que te van llevando, si es que tú no escoges fondos por nivel etario, te van llevando a fondos más bajos, pero es una etapa buena como para arriesgar más y tener fondos en montos más altos de mayores retornos. Así que estaría bien. Sí, porque mis otras compañeras de grupo no cotizaban, entonces estaban. Sí, correcto, correcto. Entonces el único ejemplo era el mío. Y en cuanto a la pregunta 6, si en algún momento debo retirarme del mercado laboral para cuidar a otra persona, consideraré la posibilidad de cotizar bajo la figura de cotizante voluntario, y decíamos que sí, obviamente. Pero parece que me faltó una pregunta. ¿En qué me fijo o fijaré a la hora de elegir un FP? Mis compañeros, como habían asistido a las clases anteriores, dicen que tenga un mejor retorno y que sea estable y sin pérdida. Sería como. Y te agrego, que es ¿Mm? una variable muy importante, es el porcentaje de comisión que cobra la FP, Ah, porque la FP cobra distintas comisiones y muchas veces uno puede ser un trabajador o trabajadora común y corriente con un ingreso promedio, y por qué estar en una FP que tenga la comisión más alta del mercado. Entonces también esa es una variable importante, y otra que al pasar tú también lo dijiste, si la FP te comunica que las cotizaciones las paga y que en el fondo las recibe adecuadamente y tienes cómo acceder a una web y te da un buen servicio online o en la sucursal, todo ese servicio de atención y calidad de atención también es algo que uno evalúa al momento de fijarse a la hora de elegir una FP. Así claro. que el retorno es importante, que sea estable, que no tenga pérdidas, que la comisión sea baja y que entregue una buena postventa o calidad de atención, son variables complementarias que ayudan a elegir una buena FP. Si en algún momento debo retirarme del mercado laboral para cuidar a otra persona, consideraré la posibilidad de cotizar bajo la figura de cotizante voluntario. Tengo claro que al hacerlo evitaría generar una laguna previsional. Sí, por lo que nos comentaba usted mismo hoy día, obviamente sí, tenemos claro que nos evitaría lagunas, así que sería lo ideal Ya. hacerlo. Y si usted estuviera en pareja, casada, tuviera hijos, conformara una familia, cualquiera sea la composición de esta, también acuérdense que este cotizante voluntario es la manera como yo me afilio al sistema, quedo como un afiliado voluntario, pero le puedo pedir a mi pareja, sea hombre o mujer, que cotice en mi AFP con sus ingresos. Por lo tanto, aquí es donde creo que las dueñas de casa o aquellas que les toca en algún momento salir del mercado laboral para cuidar a otra persona, ¿por qué a la persona que está al lado no se le pide que aporte de su ingreso en la lógica de la FP para que sean fondos previsionales y me puedan generar el día de mañana, disminuir las lagunas y poder acceder a un mejor monto de pensión? Para que no sienta que el cotizante voluntario lo tiene que aportar usted. Lo puede usted Claro. aportar usted o cualquier otra persona en favor suyo. Eso, cotizante voluntario puede ser cualquier persona, Sí, o pues, necesariamente. persona. De ¿Sí? hecho, perdone que prenda con agua, como uno dice, pero hoy día hay una idea donde, por ejemplo, a un niño que nace,
el Estado le podría aportar. Se habla, por ejemplo, de 1 millón de pesos en su condición de afiliado voluntario, o es más, yo conozco casos donde papás han aportado una cantidad de dinero al nacimiento de un hijo con la afiliación como afiliado voluntario y le está generando un capital aportado de una vez, pero que en el transcurso de la vida, 60 años las mujeres, si el hijo obviamente se hace al año, y 65 años en el caso de un hijo bebé hombre, por lo tanto, también se le puede hacer a cualquier persona esta condición de afiliado voluntario. Sí. Muchas gracias. ¿Ahí quedó más claro? Sí, clarísimo. Muchas gracias. Sí, quedó claro. Súper. Muchas gracias. Muy buena vocera. Muy buena vocera, Maritza. Gracias. Te agradecemos. Vamos a entrar a la sala 2 con su trabajo. Y de la sala 2, ¿quién se anima a ser la vocera? Jessica va a ser la vocera. Jessica. Por Gracias, votación por votación unánime. Perfecto. Súper voluntaria la Jessica. Ya, Vamos. Jessica. Ya. Uno dice trabajo dependiente o independiente. Yo actualmente no estoy trabajando, solo estudio. Y la Andrea ya mencionó ya que tiene un contrato ahí medio trucho. Así que estamos las dos sin trabajo, pero si tuviéramos que escoger uno, escogeríamos el trabajo dependiente. Genial. Y la dos dice, si es trabajo dependiente, tengo contrato, deberíamos de tener contrato. Y mis cotizaciones están al día, también deberían de estar al día si es que tuviéramos contrato. Y si están en esta lógica de, perdón la interrupción, si están en esta lógica de buscar un trabajo, generar un vínculo laboral con alguien, prestar un servicio, y está esta disyuntiva, escucha, yo te puedo pagar un poquito más si lo hacemos así de palabra. Te podría pagar Claro. un poquito más para que en el fondo tú tengas un mejor ingreso y no se vaya tanto a estas instituciones que obliga la cotización si te formalizo con un contrato. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes frente a esa disyuntiva? Bueno, yo en mi caso, en realidad preferiría que me hicieran contrato por ¿Ya? las cotizaciones, por cotizar en AFP y también por cotizar la salud. Porque aunque yo no trabajo actualmente, yo me pago mi salud. En eso sí soy independiente y me cotizo mi salud. Además que no solo me protejo mi salud, sino que también la de mi hija. Mira, Entonces, y mi idea de estudiar y de todo eso es poder entrar de nuevo al mundo laboral y con contrato porque también hay más seguridad, están no sé, un accidente, en camino al trabajo, todo eso me cubre un contrato. súper Así que importante, Jessica, y permíteme incluso aportar algo más. Una licencia médica, un accidente de trayecto, una enfermedad profesional, una invalidez, la muerte, el seguro invalidez y sobrevivencia, las así mutuales es. de seguridad, la ley sana para cuidar a un hijo. Todo eso Seguro. suma en un contrato formal independiente del monto. Más todavía si eres madre y tienes una hija. Sí, así es. Y acá me he dado cuenta que acá en el sur, yo vengo de Santiago, se ve mucho eso de que no hagan contrato a la gente. Mm, Así que hay que tener ojo ahí con eso. Pero esa así es es. mi opinión personal. Ok, sigamos. Y la dice, eh, si trabajo independiente cotizo, y por lo que le estaba escuchando a usted es de que ahora es obligación cotizar al ser independiente. Así es. La Y quiero 4, decir, perdón, ¿cómo? perdón que le interrumpa. Y además de ser obligatorio, quiero explicar un par de casos que alguna vez me tocó enfrentar y que es bien determinante. Un independiente que entra en una enfermedad grave, no recuperable ni operable, y por lo tanto tiene la opción de obtener una pensión de invalidez. Una de las condiciones es que haya cotizado en el mes anterior al siniestro. Entonces, una persona que está emprendiendo o teniendo un trabajo de manera informal, si llega a tener
una enfermedad o un accidente, nadie responde. Y no hay dónde demandar, porque en el fondo simplemente yo no tuve el cuidado de tener un contrato que llevara una cotización y que la cotización llevara estos beneficios en caso de una invalidez o una sobrevivencia. Y el ejemplo que les quiero dar es como para ver si podemos dejarlo bien grabado. Recuerdo justamente en el sur, un cliente que me llamó, me planteó la situación de que él trabajaba en un proyecto del ámbito de la construcción por obra, por proyecto, y tenía contrato, lo finiquitaban y después volvía a trabajar. Y empezó a tener una serie de dificultades por la vía de la aparición de tumores, y obviamente el empleador, al terminar la obra, terminó el contrato y no generó un nuevo contrato. Lo finiquitó como correspondía y chao. Y los tumores, por supuesto, que seguían apareciendo. Y yo logré, me contactó, nunca supe cómo, creo que, mire, curiosamente, ahora me acuerdo, fue a partir de una clase que yo di. Y había una persona familiar de él, le comentó cómo yo explicaba todo este tema de la invalidez, y él, al contactarme, yo le dije que él había dejado de trabajar. Y me dijo que había dejado de trabajar hace 10 meses atrás. Pero un independiente que tiene una posibilidad de un derecho a una invalidez y que ha dejado de trabajar más de 12 meses, pierde el seguro invalidez y sobrevivencia. Pero si lleva menos de un año, 12 meses, y ha cotizado al menos los 6 meses anteriores, continuo y continuo, del año anterior en que cesó de funciones, está cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia. Y este querido cliente y recordado cliente, pues lamentablemente falleció al poco tiempo, tenía muy poco ingreso, pero tenía señora e hijos pequeños, él era muy joven, y recibió una cantidad muy importante de dinero en su cuenta por el aporte adicional que aportan las compañías de seguro por el tema de la pensión de invalidez. Y tomó, retomando clases anteriores, tomó una modalidad con la pensión al doble por 5 años y garantizada. Y eso significa que él quiso, con la poquita plata que tenía, más la cantidad de decenas de millones que le llegaron, tomar una pensión más alta durante 5 años y garantizar a su señora y a sus hijos, en caso de que él falleciera, para que la pensión que después iba a recibir se le pagara a ellos al 100%, y no de acuerdo a los porcentajes legales, que a la cónyuge el 60%, pero con hijos el 50% y a los hijos un 15%. Bueno, él falleció al poco tiempo, nunca quiso contarle a su señora la decisión que había tomado y me dejó a mí esa obligación de por vida de que yo le manifestara que él había tomado esta decisión de pensión con una muy buena pensión por invalidez que además era mayor que el sueldo que tenía. Entonces, perdón que me haya extendido, me sirve también para prestarle un pequeño homenaje a él, que es un gran trabajador y que en el fondo supo a tiempo que aunque ya no estaba trabajando, le alcanzó a agarrar el tiempo mínimo para tener el beneficio y pese a un sueldo bajo, cotizaba en el seguro de invalidez y sobrevivencia y recibió todos estos aportes para poder tener una buena pensión. No sé si se entendió el caso, pero mira lo gráfico y lo importante que es tener un trabajo formal e incluso si ese se descontinúa frente a una eventualidad de muerte o invalidez, todavía un año después, máximo, está vigente para poder exigirlo. Mm, ¿Se entendió el Sí, ejemplo? ¿Sí? sí se Es para entendió. sembrar un poco Sí. la necesidad de ir formalizando las relaciones y no quedar en estas relaciones de amistad o de acuerdo directo entre las partes sin ningún tipo de documento que lo respalde. Continúe, por favor, perdone que me haya explayado. Yo después tengo mi caso personal que contar para ver si me pueden orientar, por favor. Sí, encantado. Nos queda un minutito. ¿Ya en cuál estábamos? La 4 dice preferencias frente a la disyuntiva riesgo-retorno. Ve. Ahí por ahí teníamos una pequeña diferencia con Andrea, porque Andrea comentaba de que ella estaría en el menos riesgoso y también por la situación actual del país. Y yo le digo que yo pienso que independiente de la situación actual del país, yo me seguiría estando en el C,
Yo estoy en el C, ella dice de que no, ella estaría en el E, en el menos riesgoso. Estamos Así hablando de que, mujeres jóvenes, ¿no es cierto? ¿cómo? Estamos hablando de mujeres jóvenes. Dicen. Porque si estamos Y- hablando de mujeres jóvenes que estudian, claro que deberíamos estar en fondos más riesgosos, porque las crisis, que en este momento no la tenemos, duran un periodo de tiempo y después se recuperan. Por lo tanto, en el largo plazo, y siendo jóvenes, poder estar en un fondo el menos arriesgado o el más conservador, no sé si es la mejor opción, claro, es que los que, retornos son bajitos. tipo, y decíamos de que, eh, no, es la otra pregunta. Ya dice, tengo clara mi estrategia de inversión de acuerdo con esas preferencias, y ahí en realidad no desconocemos el tema, en qué nos tendríamos que fijar para como invertir en esas preferencias, no sabemos. ¿Y Bueno, eso, perdón. qué fondo prefiero para mi perfil? Bueno, ya lo dije, yo estoy en el C y Andrea, ella dice que ella se queda en el E. Mire, aquí la estrategia es el perfil de riesgo. Yo soy arriesgado, no soy arriesgado, soy arriesgado, no soy arriesgada. Eso es lo que es lo que hay que seguir, porque seguir los mercados, seguir las fluctuaciones, las acciones, los portafolios en que invierte la FP es imposible. Por lo Ujú. tanto, la edad es un aspecto, la cantidad de fondos es otro aspecto y la situación familiar es otro aspecto. Y por supuesto que la coyuntura nacional e internacional también influye, pero son variables que en general los afiliados y afiliadas no podemos estar administrando. Así que es complejo, pero por tanto déjese llevar más bien por el perfil de riesgo y por la intuición que uno tiene con respecto, guardo la plata en el banco, la guardo bajo el colchón, prefiero gastármela, la guardo para el futuro. Todas esas decisiones que uno va tomando más intuitivamente. Sí, eso Ya. yo le a la Andrea igual y ahí nos reíamos porque yo le decía, yo estoy en el C, pero según mi edad, nuestra edad deberíamos de estar en el B. Y, Exacto. Ahí está una buena respuesta. Ahí y, está y una me buena respuesta. dice, no, es que es muy riesgoso. Y yo le digo, pero tenéis que ir con toda la fe, le decía yo, de que Y no, de miren, que no va a haber claro, y tanta miren pérdida. las estadísticas las hemos visto en clases anteriores. En este último periodo que hay una recuperación de los fondos, el porcentaje de ganancia del A y el B es infinitamente mayor que los fondos más conservadores, que incluso han tenido pequeñas pérdidas o han crecido muy, pero muy marginalmente. El C, de hecho, es uno de los fondos que en el tiempo podríamos decir que el que tiene el crecimiento más estable o mayor si uno lo pondera con todos los otros multifondos. Pero bueno, salgamos de ese tema. Salgamos. Sí. Y la otra dice, en algún momento debo retirarme del mercado para cuidar a otra persona. Consideraré la posibilidad de cotizar bajo la figura de cotizante voluntario y las dos dijimos de que no, no, porque actualmente tampoco yo por lo menos no lo hago, no cotizo en la AFP, pero como mencionaba, sí pago mi salud, que es como lo que me interesa tener cubierto. Y tengo claro que al hacerlo evitaría generar una laguna provisional. Sí, lo tenemos claro, de que estamos generando una laguna en estos años que no he trabajado. Perfecto. Jessica, muy bueno el trabajo en grupo, muy buena su explicación. ¿Quiere explicar su caso personal en público? Tenemos 2 minutos. Andrea. Y de Andrea. ¿Yo? ¿Aló? Sí, yo, ya. Ahora sí. Ya, lo que pasa es que voy a resumir. Yo hace eh, un año me separé, estaba casada formalmente y todo, entonces me dedicaba a la casa y a los niños. Y tenía un contrato con mi ex marido por una empresa que él tiene y para cotizar tenía contrato indefinido. Eh, Pasó que como nos separamos, él dejó de pagar las cotizaciones. Y entonces va en un monto de una deuda de 7 millones al momento.
Entonces, no sé, últimamente tuve unos problemas de salud, todo, donde la ISAPRE todavía me cubre algunas cosas, donde me he podido tratar en la clínica, he podido tener un- una operaciones y eso. Pero eh, no sé, no puedo hacer más porque diálogos sí he tenido, hemos conversado donde yo le he dicho que si me puede finiquitar para poder, no sé, tratar de resolver la deuda. Y no hemos llegado a acuerdo, pero yo no sé al final qué hacer porque en la ISAPRE me dicen que la deuda sí o sí es mía. Y estoy ahí porque igual es un monto alto, eh, pero no sé cómo poder solucionarlo. Como que de verdad me siento como en el limbo. Andrea, algunas reflexiones. Está complejo el tema, pero a ver, si usted está en un ISAPRE, ¿usted es la titular del plan? Sí, Ya, si usted es la titular del plan y no ha pagado las cotizaciones mensuales en la ISAPRE, usted es la titular de la deuda, ¿no es cierto? Si además usted sigue manteniendo una relación contractual con su ex marido y ¿Mm? esa relación no se ha finiquitado, él está teniendo una deuda previsional con usted y la FP lo va a perseguir porque tiene que enterar esas cotizaciones con todas las penas, intereses y reajustes que se calculan de manera diaria y es muy oneroso. Por lo tanto, demorarse más, después empezamos en las cotizaciones no pagadas y vamos a los tribunales y empiezan las empresas de cobranza, por lo tanto, de alguna otra manera o lo han perseguido o lo van a perseguir, pero esa deuda es de él. Ok, Y, y mientras no se finiquite esa relación, le va a seguir creciendo la deuda. Ahora, si usted termina esa relación contractual porque además no le paga sueldo y además no le cotiza, también le da una independencia a usted poder también iniciar otro camino laboral, formal, informal o por la vía honorario, porque estar vinculado a un contrato también, ese contrato tiene que tener algunas obligaciones suyas de partida. Si es que no se ha presentado a trabajar, él hace mucho rato podría alegarle abandono de funciones y con eso no tiene que pagar ni siquiera indemnización. Pero si usted en ese contrato tiene un acuerdo entre las partes y le debiera pagar y usted quisiera renunciar o si él la echara para ponerle término a esa relación laboral, incluso podría haber en juego alguna indemnización. Pero basta que uno indague un poquito más y se puede llegar a dar cuenta de que ya a esta altura, con el tiempo que ha pasado, usted perfectamente podría haber incumplido las condiciones y haber quedado en abandono de funciones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido mantener una relación artificial en el tiempo. ¿Ya? claro. Eso es lo que le puedo Más que aportar. nada, el contrato que teníamos y todo eso era un tema netamente para cotizar y por temas de salud, por Ya, el de la ISAPRE, pero nada ahí más. está. Ya. Así que preocúpese un poquito más, ocúpese un poquito más del tema y vea cuál es el mejor camino a seguir, pero parece que arrastrar esto eternamente no es la mejor opción. ¿Mm? Ok, Súper. gracias. Gracias por participar a usted, pues. Bueno, y ahora, después de este ejercicio final y de esta participación que se activó fuertemente a través de este ejercicio final, Hardy, queremos ahí dar paso allá a la actividad de cierre. Hemos completado un periodo de clase y nos corresponde también evaluar en una prueba que es bastante también espontánea y de conocimiento general para que podamos después ver cómo estos conocimientos se han ido incorporando. Así que, Hardy, si puedes ver este tema, te lo agradecería. Y primero que nada agradecer el trabajo final, que prendan sus cámaras, que participen. Gusto verles las caras a cada una de ustedes. En esta etapa de cierre, lo que les vamos a pedir es que puedan responder en el campus virtual de formación continua. Tenemos esta evaluación de conocimientos de entrada, ¿ya?
Entonces van a tener que ingresar a la dirección que les voy a compartir en el chat. En esa dirección, ingresen con su usuario, la que tenga problemas, levante la mano, vemos cómo solucionarlo. Yo voy a copiar esta evaluación de entrada y le vamos a colocar el cierre ahora. Regresamos al curso. Entonces, con su usuario, luego de que ustedes hayan ingresado, van a aparecer en este apartado. Tienen que hacer clic en el curso disponible que tienen, que tiene que decir versión 2. Luego de hacer clic en esa versión 2, tienen que ingresar a la evaluación de conocimientos de cierre. Cuando ingresen aquí, van a poder responder 7 preguntas. La que tenga algún problema, que levante la mano, la podemos ayudar. Y la idea es que esta evaluación de cierre, José, ¿me confirmas que tiene que estar antes de qué fecha? Idealmente antes del lunes, entendiendo que hay gente que, de hecho, conversamos, que, claro, de hecho, Carmen creo que conversamos, que no tienen la posibilidad de hacerlo ahora en el momento, así que en ese caso no se preocupe, vamos a dar durante el fin de semana para que lo pueden hacer con tranquilidad. Y ahora una Exacto. prueba rápida. Todos los que estén con celular, que tengan esa opción, pero los que vayan a contestar la hora, que lo hagan, no les va a demorar más de 5 minutos, así que Claro, vamos con Exactamente. tranquilidad Aprovecho de que no es muy difícil, así como no es una cosa de otro mundo, digamos. Exactamente. Vamos. Aprovecho de comentarles que para cada uno de los módulos hemos dejado las presentaciones disponibles para que ustedes puedan revisarla uno a uno. Y en el caso del módulo 8 está la presentación y también está estas preguntas que eran de preguntas abiertas. ¿Ya? Calcular las cotizaciones para que puedan resolverla internamente, ¿vale? No es un trabajo con tiempo ni con alguna fecha, más prioritario es la evaluación de cierre, pero le dejamos todos los materiales disponibles y también van a estar las clases grabadas para quienes no han podido participar de las clases anteriores. Mm. Pueden ingresar a las clases por Zoom y van a encontrar los enlaces a cada uno de estas grabaciones. Perfecto. Son las 8:29. Vamos a dar unos 5 minutos más en honor al tiempo. Cuéntenos si han podido ingresar. Yo no podía ingresar porque no me permite desde mi celular. No te permite el celular. Perfecto. Eh, Nos quedamos con la tarea hasta el lunes como máximo, Raquel. Sí, Cualquier porque tengo persona, que hacerla ya de computadora en el instituto. En el ya. instituto. Ya, perfecto. Sí. Cualquier cosa que les surja posteriormente, como que, por ejemplo, que ya los que no pueden entrar ahora, qué sé yo, que después tengan algún tipo de problema, ahí igual me pueden escribir, ¿ya? Así que ahí incluso durante el fin de semana, si por ejemplo están tratando de rendir la prueba y no pueden o algo les pasa, ahí podemos buscarle algún tipo de solución. De hecho, sí. Recuerden que va a estar abierto el fin de semana, así que digamos, no se preocupen. eh, con tranquilidad en su momento lo podrán hacer, ¿ya? José, una consulta. ¿Sí? Yo te había enviado un mail porque no podía entrar a la plataforma. Entonces, quería saber si me puedes enviar, no sé, el nombre de usuario en la contraseña o cómo lo hago. ¿Tengo que restablecer la contraseña? Ah, sí, sí, mira, tú tienes mi WhatsApp porque ahí te puedo dar las indicaciones como más rápido. No, Pero en el no lo fondo tengo. ya mira, voy a escribirlo aquí en el chat, ¿ya? Ya. 569-646-00.
Ya, pero en el fondo, lo que debió haber ocurrido es que en ¿Ya? tu correo institucional te debió haber llegado un usuario, digamos. Y ese usuario en el tema en el correo, perdón, en la parte del asunto, aparece mencionado formación continua. O sea, si tú escribes eso, debería como aparecerte en alguna parte. Igual si no lo encuentras, yo te puedo mandar como un ejemplo de cómo debería verse. Ya. Eh, Voy a ir a claro, revisar. ahí aparece tu usuario y contraseña y ahí después tú la tienes que cambiar y todo el tema, ¿cachai? Y ahí puedes rendir todo, puedes ver el material y todo lo que está disponible allí. Ya. Gracias. De nada, cualquier duda, ustedes saben que pueden ahí consultar. Quedan 2 minutitos, Hernán. Perfecto. Con esto cerramos, así que lo A importante todo es que se... esto van a haber personas, o sea, promocionamos harto el curso a través de nuestros compañeros. Así que Bueno, van a ver hartos que van a ingresar y que ahí le metimos chamullo, que es demasiado interesante. Ojalá que no haya sido chamullo, pero muchas gracias. No, pero le tiramos muchas flores. Bien chamullero el profe. Gracias, Andrea. Yo he encontrado buenísimo el curso y lamento no haberme podido ingresar anteriormente, pero buenísimo, interesante y muy clarísimo, profe. Se pasó. Qué bueno, gracias. Tenemos 2 intentos resueltos en el cuestionario. Sarvia resolvió inmediatamente en 3 minutos su evaluación de cierre, así que muchas gracias, Sarvia. Muy participativa la salvia. La recuerdo. Jessica también acaba de terminar, 3 minutos igual. No toma mucho, chicos, así que los invito. No gastan nada de tiempo en resolver la evaluación de cierre, así que el lunes, llegando al instituto, lo resuelven. Dígale, chica. ¿Será la única evaluación, cierto? Sí, Estaba sí, claro. claro, inicialmente estaba la evaluación de conocimientos de entrada y después la Buenísimo. de salida, ¿cierto? La de entrada no tiene como, no influye en su aprobación del curso, es netamente una cosa de diagnóstico que se hizo al comienzo. Esta de salida, la de ahora, esta es la que sí influye, ¿ya? Eh, Ahora, una sola aclaración, José. No podemos negar que en las próximas semanas la subsecretaría nos pida una encuesta de satisfacción. Así que en caso de que se nos pida una encuesta de satisfacción, le vamos a mandar al mail y ahí les pedimos que nos ayuden. Hay un requisito, no sé si es para una muestra de estudiante o para todos, pero ahí nosotros recibimos orden de la subsecretaría. Sería una cosa muy chica, supongo, porque nunca las cosas de la subsecretaría son muy largas. Si no molesto más, yo también me despido, ha sido un gusto tener este curso los viernes de noche. Gracias, Andrea. Sí, efectivamente, como dice la profesora, ahí el día lunes probablemente les vamos también a subir a la plataforma y les vamos a avisar por todos los medios, correo, WhatsApp, todo, a los que están en el grupo. Eh, pero de alguna manera les vamos a hacer llegar la información de que está esta encuesta eh, y para que la puedan responder ahí y comentarnos, bueno, su opinión. Buenísimo. Hardy, ¿sigue habiendo movimiento? Tenemos un intento de Elizabeth Ramírez que está trabajando en la plataforma. Ya. Igual yo en paralelo voy a ir cerrando. Estamos como 4 o 5 minutitos pasados. Agradecer de verdad la participación. Partimos así más lento, pero nos fuimos entrando en marcha, así que creo que eso es bien importante y es bien satisfactorio para todos poder saber que puedo hacer preguntas y les podamos responder directamente. Agradecer a Hardy, agradecer a José, a Caroline que nos ayudó y también poder saber que estamos ahí con apoyos permanentes para poder seguir adelante. Y bueno, nuevamente este proyecto de la Subsecretaría de Previsión Social con el auspicio y trabajo directo de la Universidad de Talca nos encanta
por lo tanto estamos terminando este primer curso y eso nos deja muy contentos. Y si hay harto entusiasmo y ustedes han sido buenas embajadoras con puras mujeres y promocionan el próximo curso, mejor todavía, porque estamos convencidos que mientras más personas se integren a este desafío de fomentar educación previsional, ganamos todo. Y le ganamos al sistema también. Vamos conociendo más de los derechos, de los beneficios, y tenemos mejores armas para poder exigir los derechos y lo que nos contempla todo el sistema de la seguridad social y todo el sistema previsional chileno en lo particular. Así que gracias al equipo, gracias a esta alumna, muy feliz fin de semana y muchas gracias por la atención y por este horario. Gracias a ustedes, que estén bien. Un Muchas saludo. gracias. Muy bien. Un gusto haber compartido con ustedes. Chao, gracias igual a todos por el tiempo. Gracias. Chao. Chao, Raquel. Chao, chao. Chao, Gracias, muchas Javier. gracias. Bien. Ah, Chao, un gusto. Caroline, que estés bien. Chao, igual ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta Nos la vemos. próxima. Cuando se dé. Gracias, Javier, de verdad. Lo espero Hasta aquí en luego. todas las clases. Gracias. Encantado. Susana Novoa. ¿Estás por ahí, Susana? No está Susana. ¿Ya conectada? Ahí. Se fue a la sala de espera. No hay alumnos No hay grabación. y no hay grabación. Y no queda